Hola, ¿cómo están? Aquí en la semana 13 con una de nuestras últimas grabaciones de este ciclo. Nuestro tema de hoy es, bueno, vamos a ver dos temas que son aplicaciones de límites. Uno de ellos es continuidad y el otro es modelación con límites que ya hemos estado viendo en realidad en, nuestro, en nuestra semana cuando hemos visto nuestros casos. ¿Ok? Vamos ahí. ¿Recuerdan ustedes bueno, he modificado un poco el caso que teníamos de nosotros de la empresa de Luz del Sur? Yo creo que no es nada malo que diga Luz del Sur, puede ser Luz del Norte o Luz del Este, da igual. Los residentes de un condominio del distrito de Pachacamac, o sea, esta es una situación totalmente hipotética, han recopilado información sobre las tarifas de luz, etcétera, etcétera, y en base a dicha información han confeccionado la siguiente gráfica. Y podemos observar acá, recuerden ustedes que cuando hicimos el caso de la compañía de luz, no se les pidió hacer gráfica. Primero porque nosotros sabemos que hacer gráfica se les complica bastante a ustedes todavía en este primer ciclo que tienen ustedes en los cursos de fundamentos. Y sabíamos que eso iba a demorar bastante, a pesar de que ya se ha hecho alguna vez en alguna actividad gráfica de funciones definidas por tramos. Entonces, en este caso aprovecho para presentar la gráfica de esa situación con una pequeña modificación para simplificar un poco las cosas porque hubo un poco de polémica sobre uno de los puntos. Recordarán ustedes que este valor de acá era sin duda 30 y acá entonces ustedes dirán por qué es que la empresa tiene tarifas diferenciadas para, ¿no? para diversos consumos. Y eso puede parecer un poco discriminatorio, pero tiene bastante sustento, fíjense. Primero vamos a hacer unas preguntas sobre eso, o unas conclusiones que sacamos ese día. Podemos pensar que de hecho el primer tramo de la gráfica beneficia o concierne a las familias que tienen menor consumo de electricidad. Nosotros también habíamos determinado que la pendiente de esta recta roja era menor que las otras dos. No es muy menor, pero es menor definitivamente. Entonces, conforme aumenta el consumo, la facturación aumenta, pero lentamente, ¿no? No es relevante ahora saber cuánto era este valor, pero de hecho la familia que consumía hasta antes de 30 kilowatts hora, las unidades que hemos usado son kilowatt hora, pagaban significativamente menos que alguna familia que consuma un poquito más de 30 o 30 o más. Esta es la modificación que he hecho en la gráfica. Y eso es algo natural pensando en que, bueno, las familias de bajos recursos, la idea es un poco que si ya consumen más, bueno, quiere decir que probablemente pueden pagar más, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea de la empresa, supongo. Por otro lado, podemos estar de acuerdo en que en el valor de 30 kWh ocurre un salto en la función. Ahora, este salto tiene mucho sentido con lo que vamos a hacer dentro de un ratito, que es nuestro tema de continuidad. Entonces, de hecho, el concepto de continuidad es intuitivo. Acá podemos saber, evidentemente, que si esto fuera una carretera, esto está descontinuado, es discontinuo, no podemos pasar, ¿verdad? Por otro lado, si un usuario tiene un consumo exacto de 100, o sea, ¿qué es lo que ocurre? En nuestra actividad, la regla de correspondencia que nos daban no consideraba que pasaba en el valor 100. Pero eso fue hecho adrede, no fue ningún error. Lo que sucede es que queríamos que ustedes puedan calcular el límite cuando el consumo
que era x, ¿no? Me acuerdo que era x la variable, tiende a 100 por la izquierda y tiende a 100 por la derecha, y que podíamos verificar que creo que esto salía algo como 110 aproximadamente. Ustedes tienen la regla de correspondencia y tienen el caso, eso lo pueden verificar si les da bastante curiosidad. Espero que les dé curiosidad. Y de hecho entonces, un consumidor que consume 99.999 casi consume lo mismo que un consumidor que consume 100.11, ¿no? Y entonces no era un defecto de la función, sino que lo habíamos considerado así para poder verificar, para poder también tener todos los casos posibles de límites, ¿correcto? Entonces la respuesta a esto sería usando aproximaciones, claro que sí. Siempre y cuando tuviéramos la regla de correspondencia, ¿verdad? Que la armamos esa vez en la actividad. Ok, entonces la idea intuitiva de continuidad, que todos la debemos tener, o sea, algo que es continuo es algo que no es interrumpido, ¿cierto? Eso le tenemos todos muy claro. Fíjense, entonces, si yo hago un trazo de una función polinómica de esta manera, o una función cualquiera, puedo decir que es continua, pero si yo hago un trazo acá y luego más allá continúo, evidentemente acá hay un salto y la función es discontinua. Eso lo tenemos todo bien claro, ¿verdad? Ahora alguien dirá, no, pero eso de levantar el lápiz es un poco, pues yo también puedo hacer esto y levanto el lápiz, miren, no levanto el lápiz, y está, y tiene una función discontinua. Bueno, también podemos bromear un poco, ¿no? Pero eso no es la idea, ¿no? La idea es que una función discontinua, por ejemplo, es esto. Yo he tenido que levantar para hacer este bolón, y claro que también lo puedo hacer sin levantar, pero eso no es el chiste, ¿no? Lo que sabemos es que esto es una interrupción. Todas estas que están acá no tienen ninguna interrupción. Inclusive pueden ser funciones acotadas, es decir, que tienen un principio y un final. Igual es una función continua, o sea, no tiene nada que ver el dominio en general con la continuidad. Por lo menos no tiene una relación directa, ¿no? O sea, claro, si hay un punto de discontinuidad, eso hay que quitarlo del dominio, eso está claro. Ok, quiero mostrarles unas grafiquitas de algunos casos que pueden pasar. Esto es muy intuitivo y es muy gráfico. Les va a gustar a ustedes, que ya se deben estar acostumbrados a que siempre les estamos poniendo gráficas, ¿verdad? Fíjense, estos son casos que ocurren en funciones definidas por tramos. Algo parecido a lo que tuvimos en la función de luz del sur. Y podemos hacer unas preguntas sobre esto. Por ejemplo, para la gráfica 1, podríamos preguntarnos si existe f de 1. He creído conveniente poner números acá en vez de letras para que sea un poco más concreto y un poco más tranqui para ustedes, ¿no? Pregunta, ¿existe f de 1? No, evidentemente. No existe f de 1 porque el señor 1 no está casado con la señora 2, tampoco está casado con la señora, no está casado con nadie. Es más, no vive nadie en ninguna de esas partes. O sea, la función no está definida matemáticamente en x igual a 1, ¿ok? No está definida. No existe. Otra pregunta que podríamos hacer es si existe el límite cuando x tiende a 1. Cuando vemos una función definida de esta manera, por tramos, siempre tenemos que pensar en qué pasa por cada lado. ¿Existe el límite por la izquierda? Y yo respondo sí, el límite por la izquierda es 4. ¿Existe el límite por la derecha? O sea, si me acerco a 1 por su derecha, sí, el límite es 2. Sin embargo, al no ser esos dos límites iguales, entonces no existe el límite. Como pueden ver, acá no hay ningún signo, quiere decir que este es el límite en global, y ese límite en global no existe, así como f de 1 tampoco existe. O sea que cada límite lateral puede existir, pero el límite en global no existe porque no articula. ¿Se acuerdan del video anterior? No articula, ni así y mucho menos asá, porque esta función no existe ahí. Esas son las únicas dos maneras que puede existir el límite, ¿ok? Si nos vamos a la otra grafiquita de la derecha, nos hacemos las mismas preguntas y podemos ver que existe f de 1 y f de 1 sí existe.
Sin embargo, el límite aún no existe. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero mostrarles a ustedes la variedad de casos que puede haber. O sea, piensen ustedes en esto, ¿no? Que exista la función no tiene ninguna relación directa necesariamente con que exista o no el límite. El límite puede existir y la función no. O el límite puede no existir y la función sí y la función no también. O sea, si yo lo puedo dibujar, eso existe, ¿ok? Acá les voy a presentar otras dos grafiquitas para que vean el caso donde la función sí articula. Esta puede ser una función polinómica también, cualquiera. Y como pueden ver acá, la función sí articula. Pero si empezamos a hacer las mismas preguntas, y he puesto números otra vez, si hacemos las mismas preguntas que hicimos anteriormente, alguien puede estar pensando que falta una tercera pregunta, pero hay razones por las cuales no la he hecho. ¿Existe f de menos 2? No. Yo creo que a estas alturas ya del curso, muy pocos dirán que f de menos 2 es 3, ¿verdad? A pesar de que mi cursor está metido ahí, lo voy a sacar de ahí, f de menos 2 no existe. Es decir, la función no está definida ahí. Existe el límite cuando x tiende a menos 2, y si vemos por los dos lados, la función sí articula, en este caso. Sí articula. Abierto, pero articula. Entonces, sí existe. Entonces la tercera pregunta que vamos a hacer, que aquí sí es pertinente, es, dado que sí existe el límite, si ese límite es igual al valor de la función. Pero hemos dicho que el valor de la función no existe. Entonces no puede ser el límite igual a algo que no existe. Simplemente no. Acá hay un segundo caso, bueno, finalmente un cuarto caso, de la misma función que también articula. Y vamos a hacer las mismas tres preguntas. ¿Existe f de menos 2? Sí. Vale f de menos 2. No he querido ni siquiera poner valor. No vale la pena. F de menos 2. Ya sea que lo calculen o lo lean en la gráfica o alguien se los diga. ¿Existe el límite cuando x tiende a menos 2? Otra vez, ¿articula o no articula? Esa es la gran pregunta. Sí articula. Los límites laterales son iguales y vale 3. Sí. Entonces la pregunta sería, la tercera pregunta, ¿no? ¿Y ese límite es igual al valor de la función? Y me pregunto y me respondo que no, lamentablemente, salvo que yo pescara este bolón que está acá y lo encajara ahí. No crean que es imposible, matemáticamente eso se hace, pero no le vamos a hablar de eso. Para nosotros simplemente de esas tres preguntas, que son las tres preguntas fundamentales con las que nos vamos a quedar. La tercera pregunta respondemos que no. Y ustedes comparen, si la tercera pregunta o alguna de esas tres preguntas no es afirmativa la respuesta, estamos frente a una función discontinua. Entonces quiere decir que la función puede articular en ese lugar, pero aquí ya esto es un poco más fino. A pesar de que articula, lo que quiere decir que el límite existe, el hecho de que, y a pesar de que la función también existe, sin embargo, el hecho de que este buzón está sin tapa, y que la tapa la han botado 2 cuadras más allá, entonces ese camino para andar no está continuo, porque si no ustedes se caen dentro de ese buzón sin tapa. ¿Okay? Entonces más o menos la idea intuitiva que la vamos a aterrizar ahorita en las tres definiciones, perdón, las tres, ¿cómo le podríamos llamar? Los tres principios básicos por los cuales determinamos una función es continua en un punto. Esto es mucha teoría, ¿verdad? Pero pueden repetir, no hay problema. Bueno, vamos a ver cuáles son esas tres condiciones. Se dice que una función f, y no estoy poniendo ninguna condición especial, una función f, es continua en x igual a, o sea, en algún valor de x que me interesa analizar por razones. Si se cumple una de estas tres cosas, perdón, las tres cosas,
si se cumplen las tres cosas. He tomado mi café, pero solo está al 60%, por eso estoy en un nivel cognitivo un poco bajo. ¿Ok? Que FA exista. Acá vamos a poner una grafiquita para explicar eso. Ahí, como está, FDA no existe. A ver. Ah, ahí está. FDA. Debería ponerle por este lado FDA, ¿no es cierto? Pero no quiero. Basta que yo ponga un bolón ahí. Lo que sí puedo poner es esto. Eso sí. ¿Ok? ¿FDA existe? Sí. Para esa gráfica sí. Ahora pregunto, ¿el límite cuando x tiende a A existe? Yo creo que a estas alturas todos dirán que sí. Porque podemos decir que... ¿Cómo es la palabra? Que la función articula en ese lugar. O sea, ya todos deben estar familiarizados con a lo que me refiero con articula, ¿no es cierto? La verdad que yo no he visto eso en ningún libro. Pero es un concepto que ayuda bastante a ustedes a entender el asunto. Y la tercera condición que tiene que cumplirse es que ese límite, o sea, el valor al cual se acerca el y, que es este de acá, cuando el x, miren toda la cantidad de flechas que estoy dibujando, cuando el x se acerca a por ambos lados, ese valor de aquí, que no estoy diciendo su nombre, tiene que ser igual al valor de la función, que como nosotros vemos en este momento no es igual. Para que sea continua, entonces tiene que ser igual. ¿Ok? Vamos a hacer que sea igual. Qué lentitud, Dios mío. Estamos siglo XXI. ¿Puedes bajar un poco más rápido? Hasta música le podíamos haber puesto. Fíjense cómo en ese caso las tres condiciones sí se cumplen. FDA existe, sí. Aquí está. Esto de acá de hecho va a estorbar algo. Ok. Entonces estaba diciendo, FDA existe, sí, ahí está, y le puedo poner FDA, pero no le voy a poner porque ahorita va a salir solito. El límite cuando x tiende a A existe, sí. Y el límite cuando x tiende a A es igual al valor de FDA, sí. Le podemos decir que se llama L. Y ahí está. Yo sé que esto parece un poco obvio. Bueno, es obvio cuando la función es continua. Pero cuando la función es discontinua es el chiste. O sea, la gracia es que para que una función sea declarada discontinua en cierto lugar, basta que una de esas tres cosas falle. Entonces yo recuerdo claramente cuando me enseñaron esto, ¿no? Entonces, en algunos casos fallaba una de ellas, en otros casos... Si ustedes se memorizan bien esas tres, van a poder dibujar los n casos posibles, ¿no? No sé si les dará esa curiosidad, pero no necesitan memorizarse más, solamente cuáles son las definiciones, qué significa que exista y en todo caso qué significa que no exista la función o el límite. Entonces decimos que si f no es continua en A, tiene una discontinuidad en x igual a, o se dice también que la función es discontinua en x igual a. Un término más raro sería decir no continua, ¿no? No me gusta mucho ese, pero no es del todo infrecuente. ¿Ok? Bueno, hay unos ejercicios acá. Este primer ejercicio se parece a una gráfica que, no se parece, es la misma, que una gráfica que les pusimos para cerrar el asunto de los límites. Y voy a aprovechar esa misma gráfica, ¿no? Que tiene un montón de cosas, o sea, hasta se van a asustar, no se asusten, no se asusten. Si están sentados, mejor agárrense bien. Ahí está. Obviamente, número uno, no les vamos a pedir que hagan esa gráfica. Número dos, no le vamos a pedir que hay en la regla de correspondencia. Solamente les podíamos pedir que digan algunos límites o que digan dónde no es continua. En otras palabras, es justamente lo que dije que no iba a decir. ¿Dónde es discontinua? Me gusta más eso. ¿Dónde es discontinua? ¿Dónde? Cuando me preguntan dónde,
Me están preguntando por el X, pues obviamente. El X es el jefe, ¿no es cierto? Todo es con el X. ¿Dónde es discontinua? Entonces vamos de izquierda a derecha, ¿dónde es discontinua? Bueno, si vamos caminando de izquierda a derecha, ya saben a quién vamos a poner caminando acá. De izquierda a derecha, en primer lugar, donde... O sea, pero no entiendo. Pero si ustedes se ponen a pensar en dominio, van a pensar que no pasa nada acá en -4. Pero acuérdense, siempre vuelvan a lo básico. Tenemos que levantar el lápiz para poder ir al otro lado. Bueno, yo en realidad cuando lo levanto no pasa nada acá porque sigue el punto pegado ahí, pero ustedes, o sea, no pueden trazar, no hay una continuidad entre este bolón y este de acá. Entonces, ¿es discontinuo a dónde? En x igual -4, sigo caminando y veo otro salto acá en -2, sigo caminando por el eje X y veo que acá hay una discontinuidad pequeñita. Sí, pero este bolón lo puedo poner aquí, sí, pero no está ahí, pues ya se cayó. Es un buzón sin tapa. En 2 tampoco. Si sigo bajando por acá, aquí es todo continuo hasta llegar al 4, donde hay un salto. Y luego aquí hay un buzón sin tapa que es el 5. Básicamente esos son los puntos. Eso es todo lo que le podemos sacar a esta gráfica. En realidad podríamos insistir con algunas cosas. Por ejemplo, que aquí sí existe límite, pero a pesar de eso la función es discontinua. Aquí sí existe la función, pero no es igual al límite. ¿Cierto? En este lado de acá, por ejemplo, ¿por qué es discontinua? Pues la primera condición pregunta si f de menos 2 existe. Bueno, ahí nomás muere. F de menos 2 no existe. Sí, pero el límite también es diferente. Es cierto, pero basta con una condición. La primera es suficiente. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir analizando. Vamos a poner un ejemplo en el que vamos a analizar la continuidad de una función. ¿Ok? Y si lo vamos a hacer analíticamente sin ver la gráfica, porque esa es otra forma de hacerlo. Y está aquí. Y entonces, para empezar con esto, yo diría que no tengo la más mínima idea de cómo es la gráfica. Salvo que la ponga a Desmos o a GeoGebra, no la tendré. Si me pongo a hacer acá factorizaciones y headshots y esas cosas, puede ser que me ayude un poco. Pero supongamos que no. Entonces lo que hay que pensar es cuáles son las tres condiciones. Ok, la primera pregunta sería, vamos a analizar primero en x igual 1, ¿ya? X igual 1 y de ahí nos pasamos a x igual 2. La pregunta es, ¿f de 1 existe? Y no sé. Entonces reemplacen x igual 1 acá. No necesitan hacer calc para esta cosa tan trivial. Solamente basta que pongan 1 menos... ¿Qué? 1 menos 4, perdón. Entre 1 menos 5 más 6. Y 1 menos 5 es menos 4, más 6, 2, 1 menos 4 menos 3, o sea, sale un número, ¿no es cierto? No importa el número, tampoco. Lo que importa es que exista. Entonces la pregunta, ¿es f de 1 existe? Sí. Bueno, la otra pregunta sería, si el límite cuando x tiende a 1 existe. Bueno, ¿el límite de quién? De eso, pues, ¿no? Siempre el límite tiene que ser de algo. Esto quizás requiere un tratamiento un poco más severo. Entonces le voy a poner límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 4 entre x cuadrado menos 5x más 6. En el video de cálculo de límites, que no lo vio mucha gente porque les dio flojerita y ahora están tratando de verlo, espero, expliqué que en cálculo de límites existían dos tipos de límites, los que salen y los que no salen. Dentro de los que salen, cuando yo reemplazo, obviamente esto es una función, entonces si yo reemplazo usando las propiedades de límites y todo eso, es exactamente igual que lo que acabo de hacer, es decir, f de 1 yo reemplacé en la función, me dio un valor, que quizás ahora sí sea interesante calcularlo. Lo hice un poco de una manera displicente, 6 más 1, 7, menos 5, 2, y arriba es menos 3, salvo error o omisión. En el límite, acá también da lo mismo, 1 menos 4 menos 3, y 1 más 6, 7, menos 5, 2.
Entonces, sí, existe. O sea, f de 1 era esto. Y el límite cuando x tiende a 1. Ahora, ¿y por qué no he tomado límites laterales? Bueno, no he tomado límites laterales porque he podido reemplazar en la función y me ha dado, quiere decir que no, aparentemente no hay ningún salto. O sea, pero finalmente para cerrar la gran pregunta sería, si f de 1 es igual a ese límite que he calculado. Entonces declaro que sí, porque f de 1 es menos 3 medios y el límite también lo es. Entonces con eso está demostrado que la función es continua en x igual a 1. Lo quiere decir que es algo así. O sea, fíjense, no solamente articula, sino que, claro que 3 medios es negativo, ¿no? Pero no importa. Eso quiere decir, ¿no? Que la función pasa por el punto 1 menos 3 medios de una forma cerrada. Ahora, hay que hacer la misma operación para el x igual a 2. Entonces ya ustedes que nos conocen cómo trabajamos, que normalmente no repetimos la misma habilidad en un mismo problema, y ya se imaginan lo que va a salir cuando hagamos en x igual a 2. Vamos a hacer las tres preguntas si f de 2 existe. Ustedes con su calculadora, por favor, y yo diría que arriba nomás ya sale 0 y abajo sale 2, 4 más 6, 10 menos 0. Entonces fíjense, ahora, acá tenemos un problema existencial. Ustedes tienen un conocimiento más o menos reciente de que cuando un límite sale 0 sobre 0, esto no es un límite, podemos usar algún artificio de factorización para cancelar un factor. Miren, yo estoy reemplazando la función, no estoy calculando un límite. Entonces, en principio, si sale 0 sobre 0, f2 existe, no. No importa que después yo pueda factorizar, etcétera, etcétera. Igual f2 ya no existe. Eso tiene que tenerlo claro. Ahora, la otra pregunta sería, si el límite cuando x tiende a 2 existe. Entonces aquí sí tenemos que remitirnos al cálculo de límites. O sea, la pregunta que está en la mente de algunos de ustedes, ¿no? Que me la dijeron en clase hoy día, ¿no? En las dos secciones que tuve hoy me preguntaron eso. ¿Y puedo calcular cualquier límite usando aproximaciones? Por supuesto. Es más, muchos estudiantes prefieren usar el método de aproximaciones. Por ejemplo, acá podrían usar tranquilamente un par de valores, pero tienen que ser muy buenos, ¿no es cierto? O sea, yo usaría el 1,99 por su izquierda y el 2,01 por su derecha, y ahí inmediatamente me voy a dar cuenta. Pero también podemos usar el método algebraico, es decir, puedo factorizar como x menos 2. O sea, acá hay un factor que ya sabemos que cuando reemplazamos esto da 0 sobre 0, porque ya lo hicimos hace un rato. Si da 0 sobre 0, entonces este límite es de los impostores, o sea, lo que aparentemente no salen, pero al final sí salen. Ahora, también hay algunos casos, pero no creo que vamos a llegar a eso, en el que el límite aparentemente es 0 sobre 0 y después termina no saliendo. Pero eso no lo vamos a ver nosotros en nuestro curso, no es necesario. Ya no les voy a decir cómo se hace el aspa a estas alturas del año, ¿verdad? X menos 2 por X menos 3. Si quiero y no tengo nada que hacer en mi casa, ya le pongo límite también. Y aquí cancelo, ¿no? Headshot y listo. Cuando reemplace X igual 2, arriba va a salir 4. Y abajo va a salir 4 menos 3, 1. Fíjense, pero acá hay otra cuestión. Yo debía haber parado mi análisis de continuidad en la primera condición. F2 existe, no. Ahí nomás debía haber dicho que la función es discontinua. Sin embargo, estoy siguiendo con un ánimo pedagógico. O sea, acá el límite sí existe, a pesar de que la función no existe. O sea, piensen ustedes qué significa eso. Y la tercera condición, obviamente, en la que el f2 sea igual al límite, no se va a poder cumplir porque algo que no existe no puede ser igual a algo que sí existe, ¿no es cierto? Entonces esto de hecho ya murió. Y
Otra cosa, no basta con decir que es discontinua, porque eso, claro, a mí me enseñaron así, ¿no es cierto? Listo, es discontinua, ya pasa a la página a otra cosa, listo. Pero no, para mí un problema no termina cuando termina, sino un poquito más allá. ¿Y dónde está ese poquito más allá? Lo que quiero decirles es esto. ¿Cuál es la situación de esa función? Como vuelvo a repetir, no tenemos idea cómo es la gráfica, salvo que nos digan grafique. Pero de hecho está ocurriendo esto. Ni siquiera sé cuánto vale, no, sí sé, no sé, en realidad, ¿no? Pero cuando x es igual a 2 está sucediendo esto. Yo he logrado calcular el límite, lo que quiere decir que este valor es 4, ¿cierto? Sin embargo, la función no existe. O sea, f de 2 no existe. Voy a usar esta e invertida para no existe, ¿ok? Entonces, esa es la situación que está pasando. Yo no sé cómo es el resto de la gráfica, si es así, asá, va para arriba, para abajo, no sé, pero en ese lugar es así. Inclusive puede ser de bajada, ¿no es cierto? Pero de hecho, alrededor de ese punto sucede eso. ¿Ok? Por eso un problema no termina cuando termina, sino un poquito más allá. ¿Ok? Pasemos a otra cosa entonces. Acá hemos analizado las tres condiciones. Hemos visto que la primera no cumplía, donde podía haber dicho yo, listo, ya no existe la función, es discontinua. Sin embargo, he hecho los tres para que ustedes vean realmente y tengan un conocimiento redondo de continuidad. Pasemos a otra situación. Este es un teorema que nos permite analizar la continuidad de una función en todo el dominio. Todo el dominio. Ahora, no quiere decir que ustedes van a necesitar analizar la continuidad punto por punto. O sea, no es así. Pero es el teorema que nos evita hacer eso. Entonces, fíjense el teorema. Claro, esto no les gusta mucho a ustedes, ¿no es cierto? Pero piensen en una función polinómica. ¿Cómo es una función polinómica? Y hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Las funciones polinómicas que incluyen las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las cúbicas. Cuando me hablan de una función polinómica, yo siempre dibujo una cúbica. Entonces, no tiene principio ni fin, ¿ok? Ahora, de hecho aquí ustedes pueden ver que esta es una función h que está definida en dos tramos. Supongan que los dos tramos son funciones polinómicas. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Pero si fuera una función polinómica sola, ustedes pueden ver que las funciones polinómicas no tienen saltos. Porque no tienen denominadores, porque no tienen raíces, porque no tienen logaritmos, nada de esas cosas. Entonces, no hay cosas irregulares en las funciones polinómicas. Bueno, si eso es así, quiere decir que lo que están diciendo acá es que esta es una función que está compuesta de dos tramos que son dos tramos de funciones polinómicas, o sea, tipo así, pues, ¿no? O sea, por acá es una función polinómica, llega hasta el x igual a, y por acá es otra, que puede ser así o puede empalmar, eso no lo sé, o sea, mirando esto no puedo saber eso. Si yo tuviera la gráfica podría saber, pero estamos pensando que no tenemos la gráfica. Entonces, según este teorema, dice que si tenemos una configuración de esa manera, la función h es continua en todo el dominio, o sea, en todo este dominio, todo esto de acá es continua, todo esto de acá, hasta aquí. Podemos estar seguros y de acá para adelante también. El único lugar donde no podemos estar seguros es justamente en x igual a, porque no conocemos la gráfica y no sabemos si esto, ¿cómo es la palabra que dije? Articula. No sabemos si eso articula. ¿Ok? Por eso dice, excepto quizás en x igual a. Yo no tengo la. Ahora, acá evidentemente ustedes miran, pero es evidente que es discontinua. Es que, vuelvo a repetir, nosotros no tenemos la gráfica. Cuando vemos una función así, no sabemos la gráfica y tampoco nos vamos a poner a graficar porque es muy trabajoso, salvo que nos lo pidan específicamente, ¿no? Ok, este teorema entonces me permite decir, ok, si tengo esta situación, el único lugar donde debo analizar es en el punto donde empalma o no empalma, pero donde hay un cambio en la función, ¿no? Donde empieza el otro tramo, la frontera, digamos, ¿no? Ok, vamos a hacer un ejercicio usando ese teorema. Y aquí está, ¿verdad? Para que se asusten, ¿no? Ustedes se van a asustar con eso. Pero fíjense, número uno.
No tengo idea cómo es la gráfica, una vez más. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo según el teorema anterior? Estas son funciones polinómicas. ¿Sí o sí? Claro. Bueno, no sé qué hace esto acá. Y son funciones polinómicas. Si son funciones polinómicas, son continuas. Ambas. Claro que este es un tramo de una función polinómica, ese es otro tramo. El único lugar donde debo yo analizar es en x igual menos 1. Y analizaremos de la misma manera como hicimos hace un rato. Es decir, pregunta, ¿f de menos 1 existe? Respuesta, no sé. Vamos a reemplazar. ¿Dónde es el único lugar donde podemos reemplazar x igual menos 1? Aquí donde dice menor o igual que menos 1. Bueno, f de menos 1, 3 menos menos 1, porque menos 1 al cubo da negativo, esto es 4. Pregunta, ¿el límite cuando x tiende a menos 1 existe? Entonces, esta es la parte tricky del asunto. Porque aquí, cuando son funciones definidas por tramos, tenemos que trabajar a la izquierda y a la derecha. ¿Ok? No me sale mi barra de... No importa. Para cambiar de colores. Uy, insisto. Mirá, ¿ves? No importa. En fin, por la izquierda. Yo siempre empiezo por la izquierda. Entonces vamos a analizar. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x lo calculo en el tramo que es de la izquierda, pues. Es decir, el límite cuando x tiende a menos... Pero menos 1 por la izquierda, debo ponerle acá. Cuando x tiende a menos 1. Ya no le voy a poner acá a izquierda. Bueno, yo sé que es complicado, ya le voy a poner, ya no importa. ¿Y cuál debo usar? La versión que está en el lado izquierdo. Pues. La versión que está en el lado izquierdo por la que x va por la izquierda, es decir, cuando x es menor o igual que menos 1, es esta versión. Esto es un cálculo de límites, no necesito usar aproximación, esto sería demasiado trabajoso. Esto es una función polinómica, lo que debo hacer es reemplazar. Por las propiedades de límites, esto debería dar 3 más 1, 4. Oye, se parece al de arriba, ¿no? Sí, pero muchos de ustedes ni cuenta se van a... Ok, en principio tengo dos condiciones, o sea, esta se cumplió. Ahora necesito saber si el límite existe, tengo que hallar el límite por el otro lado. Menos 1 por derecha. Pero por derecha es otra versión. Por derecha estamos en el x mayor que menos 1, entonces ahora es esta versión. Será el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha de eso que está ahí. X cuadrado menos 4x menos 2. Reemplacen por favor porque es una función polinómica, acá no van a hacer aproximaciones, van a perder mucho tiempo. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 por menos 4 da 4. Y menos 2. Y esto da 3. Ok, entonces siendo que los límites laterales son diferentes, yo declaro que si el límite de esto existe y respondo no. La tercera pregunta ya no se realiza porque, ¿saben por qué? Porque algo que no existe no puede ser igual a algo que sí existe. ¿Ok? A pesar de que el f de menos 1 igual 4 es igual a uno de los límites laterales, el de la izquierda, no quiere decir que la función sea continua. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Seguramente está pasando algo así, ¿no? Por el lado izquierdo, suponiendo que este es el menos 1, por el lado izquierdo está llegando como a 4, pero por el lado derecho está en 3, ¿no? Entonces quiere decir que es algo así, ¿no? Pero por supuesto, ustedes no tienen que dibujar esto para explicar qué cosa es. Yo lo dibujo para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Y de repente algunos de ustedes sí pueden imaginar en su mente qué es lo que está sucediendo acá. Que de hecho f de menos 1 sí existe, que está aquí, por eso le pongo un bolón cerrado. El límite por la izquierda también existe, ese mismo, que es 4, perdón. Y el límite por la derecha es 3. Entonces acá se ve que hay una interrupción, por eso la función f es discontinua en ese valor x igual menos 1. Y eso es.
En todo el resto de su dominio es continua, pero es continua en ese lugar. O sea, yo no puedo decir simplemente, f es continua. Tengo que decir continua ¿dónde? En todos los reales, en su dominio, en ese lugar, en un intervalo, ¿dónde? O sea, siempre hay que decir dónde. Es una pregunta muy... f es continua, pero ¿dónde? Pues, ¿no? Ok, y acá tenemos un clásico de clásicos. Esa es la que no les gusta a ustedes. Miren, este es un asunto un poco más pesado, porque acá tenemos una función definida por tres tramos. O sea, uno, no sé, uno viene así, el otro quizá venga así, y el otro quién sabe cómo sea, no sé, ¿no? Puede que sea así. Entonces tenemos que ver qué pasa en esos lugares, o sea, si es continua, si articula o no articula. Pero entonces ustedes ven que eso es una misión imposible, ¿no? Wow, tengo que analizar eso. Acá es donde aprendemos a ser metódicos y analíticos, ¿no? Porque no está la gráfica y no se supone que vayamos a hacer la gráfica. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, estas son tres funciones polinómicas. Eso significa que esta función g es continua en todos los números, excepto quizás en donde supuestamente empalma. O sea, en la frontera. ¿Cuál es la frontera? Hay una frontera en x igual menos 1. Y hay otra frontera en x igual 2. Entonces solamente basta que analicemos en esos dos valores. El resto ya se supone que es continuo, porque son funciones polinómicas. Sin importar cuánto valga a y cuánto valga b. Estas son funciones, esta es una recta, esta es una parábola. Y si el a vale 0, pues será otra recta. Y acá hay otra recta. Finalmente, entonces son funciones polinómicas, son continuas en todo punto, excepto quizás en esos. Vamos a ver qué pasa en x igual menos 1. Pero, ¿y cómo analizo? Pues si no tengo las letras. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es, ¿cómo tendría que ser a y b para que sí sea continua? Uy, esto es medio tricky. Ok, vamos a ver entonces en x igual menos 1. Primero voy a decir que f de menos 1 exista. Entonces cuando yo reemplazo f de menos 1, lo reemplazo en este primer tramo, debería decir pues menos b más 2, ¿cierto? F de menos 1 existe. Luego, o sea, básicamente en este lugar, o sea, entre estas dos va a ser, ¿no? El límite, cuando x tiende a 1, perdón, a menos 1, por la izquierda, de f de x. ¿Cómo lo calculo? Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Bueno, le pongo por la izquierda, yo ya no le pondría ahí la izquierda, porque la izquierda ya está anunciado acá. Cuando yo digo acá a la izquierda, acá tengo que poner el tramo de función que corresponde a la izquierda, es decir, de bx más 2. Eso tendría que ser igual al otro, ¿no es cierto? Estamos anunciando eso, para que el límite en global exista, eso tiene que ser igual al otro, que es menos 1 por derecha. Y el de menos 1 por derecha, ¿dónde lo calculamos? Donde x es mayor que menos 1, o sea, aquí. De ax cuadrado más 4x menos 2. Este es un salto cualitativo grande, ¿eh? Bueno, este sale menos b más 2. Y este sale menos 1 al cuadrado, que sería a menos 4 menos 2. Si nosotros acomodamos bonito, mira, este es uno de los lugares donde todo el mundo se equivoca. No voy a poner el 8 al lado izquierdo para no jugar con nuestros puntajes, ¿no es cierto? La primera condición que tiene que cumplirse para que esto, obviamente que la tercera condición, no solamente que el límite exista, sino que también sea igual a f de menos 1, pero claramente f de menos 1 es esto. Entonces, si f de menos 1 es este límite, y este límite es igual al de acá, estamos cumpliendo las tres condiciones. Y de esas tres condiciones ha salido solamente una ecuación. Significa que en el otro punto, en el x igual 2, ¿no? Debo cubrir la otra ecuación. Porque esto va a ser un sistema, ¿no? Ustedes ya conocen esta
esta metodología. En el otro caso, hacemos lo mismo. Que f de menos 2, perdón, de 2, vamos a analizar en 2. Que f de 2, ¿cuánto vale? Bueno, f de 2 no lo puedo calcular acá, sino acá abajo. 2 por 2, 4, más 3, 7. Ahora, por otro lado, tiene que pasar que el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, sea igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Y por otro lado, eso tendrá que ser 7, pues, ¿no? Pero en fin. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, es el límite cuando x tiende a 2, ¿de qué? 2 por la izquierda es esto. Es decir, esto de acá, de a x cuadrado más 4x menos 2. Y eso tiene que ser igual al otro. 2 por la derecha, que le he puesto así estratégicamente para que ustedes vean que el x está a la derecha, porque normalmente lo ponemos así, x es mayor o igual que 2, pero le he puesto así para que sea fácil para ustedes. Entonces, el 2 por la derecha de f de x es el límite cuando x tiende a 2 de esta versión de acá, que es la que predomina cuando es 2 por la derecha. Este evidentemente sale 7, que salió igual que el f de 2, entonces ahí está cumpliendo la tercera condición. Pero si este 7 es igual al otro límite, vamos a poner la izquierda acá, pues, ¿no? Es que sería 4a más 8 menos 2, ¿verdad? Voy a poner 8 menos 2 ya, por si acaso. 6, 7. Ok. Entonces estábamos diciendo antes de ser interrumpido que aquí básicamente ya va a salir el A. 8 menos 2, 6, o sea 7, el A sale un cuarto. Acá ustedes pueden verificarlo que el A sale un cuarto. Podría haber diseñado esto para que salga exacto, pero yo quiero mostrar que puede salir números fraccionarios también. Si el A sale un cuarto, reemplazamos en este lugar y 8 sería igual a un cuarto más B. Como 8 es 32 cuartos, entonces B tendría que ser 31 cuartos. ¿Sí? Lo escribo por acá. Y ese es el método, ¿no es cierto? Entonces, claro, en el segundo tramo, la relación en este lugar, en el 2, no dependía más que de A. Por eso nos permitió calcularlo. Y luego en el primer tramo ya reemplazábamos el valor de A. Yo sé que es un poco complejo esto, pero tienen que mantener simplemente... La parte medular, evidentemente, es que los límites tienen que ser iguales. Pero además, que tienen que ser iguales a este valor, al de acá, al de la función. Como pueden ver, uno de los límites aquí era igual, entonces ya estaba cumpliendo la tercera condición, por eso le he puesto check. Igual lo mismo acá, la función ya era 7, entonces estos dos, este de acá ya salía 7 también. Entonces normalmente en estas funciones, salvo que caprichosamente pongamos una que haga esto, ¿no? Que también puede ser, ninguna de las dos límites va a salir, pero eso puede pasar también, ¿no? Okay. Bueno, esto termina la parte de continuidad. Vamos a hacer unos problemas de modelación de límites, ¿ok? No son tan, ¿cómo puedo explicarles? No son tan relacionados al límite. Lo son, pero como una culminación del concepto de límites, porque el problema en sí, más que nada lo que quiere es que ustedes puedan interpretar, representar, etcétera, etcétera, pero no estamos poniendo las preguntas en ese sentido, ¿ok? Miren, acá he hecho algunas modificaciones de un problema que uno de nuestros profesores más creativos diseñó hace un tiempo. Y es está muy en boga este concepto de la empresa minera. Se ha propuesto
¿no? Reducir la concentración. Esto sucede día a día, ¿no? De una sustancia tóxica presente en los efluentes. Bueno, también van a mejorar ustedes su vocabulario. ¿Qué cosa es un efluente? Que no es lo mismo que afluente, por favor. Efluente es los fluidos que uno bota después de un proceso productivo, de una industria, ¿no? Esos son efluentes, tienen que botarlos a algún lado. Entonces, por la ley, las empresas pueden hacer eliminación de residuos en ciertos lugares cuando los residuos no exceden, o la toxicidad de ellos no excede de ciertos límites. No estoy hablando de límites, bueno, ciertos rangos. No, tampoco hablar de rangos. En fin, de ciertos valores. En una laguna de cierta región del Perú, ustedes han visto cuando han viajado por la Sierra Central unas lagunas que tienen unos colores que parecen fosforescentes, ¿no? Eso no, como que medio que no es natural. Eso sucede porque hay empresas mineras que vierten líquidos de colores extraños en la laguna, entonces alrededor se genera todo eso. Y por supuesto todos los pececitos se mueren y todo eso. Bueno, en fin, el costo de, o sea, ¿qué tienen que hacer ellos para reducir la concentración? Pues tienen que usar filtros, tienen que proceder decantadores, no sé, hay cosas que pueden hacer, pero eso cuesta dinero. Entonces, supónganse que yo he mezclado acá dos, porque el problema no hablaba en general, hemos creado esta situación semi-ficticia, pero es muy, como les digo, muy actual. Entonces, supónganse que el costo de hacer ese proceso está dado por esa función, o sea, más o menos se estima, ¿no? Que eso es, dependiendo de cuánto es lo que yo quiero eliminar. O sea, por ejemplo, si, no sé, pues si quiero eliminar el 40%, pues yo tengo que reemplazarse de 40, ¿no? Si quiero eliminar el 90%, alguien dirá, no, pero él dice de 70 a 100, ok, no importa, pues, ¿no? Pero, o sea, no quiere decir eso, ¿no? Yo quiero poner como ejemplo para que vean que esta es una función en la que se reemplaza. Evidentemente, estamos poniéndole acá que va de 70 a 100 por razones. Supónganse que lo mínimo que le está pidiendo el gobierno, el Estado, el Ministerio del Ambiente, o la entidad que ustedes quieran, es 70%, ¿no? De repente cambia la ley y les piden 80%. Entonces, este problema se parece a uno que hicimos en el caso tras anterior, ¿no es cierto? Que había que eliminar también ciertas impurezas en ciertos productos. Entonces, este es una reflexión nomás, no se supone que vamos a eliminar, a resolver todo el problema, ¿no? Porque esto ya es algo conocido, pero más o menos ustedes pueden observar de su conocimiento que acá hay una asíntota vertical, por más que no diga X, y de hecho probablemente haya una asíntota horizontal, aunque ustedes no la perciban todavía. Y puede ser que ni la usemos. Y eso es. Entonces lo que estamos pensando es que si nosotros acá hay unas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre con el costo, o sea, el costo de eliminar estas impurezas, si la empresa se propusiera alcanzar porcentajes de eliminación superiores al 90% y cercanos al 100%? Entonces nosotros ya hemos hecho un caso parecido a ese, ¿no? Lo que tienen que hacer ustedes es tabular en valores, no sé, empiecen a tabular 70, 80, 90 y con su calc, ¿no? Y luego empiecen a tabular tipo 95, 96, 97 y van a notar qué es lo que pasa cuando llegan a 99% de eliminación y van a ver que económicamente ya se vuelve inmanejable, ¿no? Y pongan 99.99 a ver qué pasa, ¿no? No volar, o sea, esa compañía simplemente no podría juntar todo el dinero que gana en 5 años para gastar y eliminar el 99.9. Ahora eso es matemáticamente. Otra cosa es que de repente ni siquiera se puede físicamente hacer eso, pero esos procesos químicos nosotros, físicos o químicos, no lo sabemos. Esa es la reflexión que quería hacer en esta parte. De hecho, que la gráfica de esa función se puede hacer. Se puede hacer. Acá he puesto un sistema de ejes para aventurar la gráfica, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, si yo pongo acá de 70 a 100, no va a entrar, pues, ¿no? Entonces voy a poner 20, 40, 60 y así sucesivamente. El 70 va a quedar al medio, no hay ningún problema, no me van a jalar en el curso por eso, ¿no? 70 está por acá.
Entonces, este asunto va desde 70 hasta 100. Entonces, quiere decir que yo tengo que poner una barrera o algo que me explique que solamente se mueve entre 70 y 100. Ahora, esto es un poco estrecho, ¿no? Si nosotros tabulásemos algunos valores acá, ¿no? Por ejemplo, no sé, en 70 podríamos tabular algunos valores. Para eso ustedes tienen que usar su calc. Miren, yo voy a poner acá 12.000 alfa x y abajo voy a poner 100 menos alfa x y pongo calc. Entonces le pongo 70, a ver qué pasa. En 70 tengo que gastar $28.000. Pero vamos a poner a ver qué pasa en 95, por ejemplo, calc 95, porque necesito elegir la escala del eje Y. 228.000. Entonces más o menos entre 28.000 y 228.000, dado que acá hay 2, 4, 6, 8, 9, podríamos ponerlo, no sé, 30.000 en 30.000, puede ser. Sí, quizás, ¿no? Vamos a ponerle 30.000 en 30.000. 30, 60, 90, etcétera, etcétera. 120, 150, 180, 210, 240. Que esto va a ser mucho más, evidentemente, ¿no? 270. Entonces en 70 he dicho que sale 28.000. 28.000 está escasamente debajo del 30. Si le pongo calc 80 para ser un poco más audaces, me voy a 48.000, que está entre 30 y 60, sería 45.000. Más o menos es aproximadamente, un poquito más. Ya tengo ahí dos valores. Si le pongo en 90, calc 90, tengo 108.000. 108.000 está en algún lugar entre 120 y 90, que 210, 105, un poquito más, ¿no? Pero 90, pues, gracias. Ya ustedes se van dando cuenta cómo va a quedar la gráfica acá. Y podemos ir un poco más lejos a calc 95. 228.000. Ya este vuela por acá arriba, entre 210 y 240 serían 450. 225.000, bueno, más o menos la mitad. Y esto queda en el 95. 95 queda casi muy cerca al 100. Entonces ya ustedes pueden presumir qué es lo que va a pasar acá, ¿verdad? Conforme vamos acercando hacia arriba, no quiere decir que no la pueda trazar de arriba hacia abajo, esta curva se va a ir acercando y nunca tocarlo al 100. Claro, acá me pueden hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué valor le parece a usted que sería razonable para, ¿no? Para más o menos ser amigables con el medio ambiente, pero no tirar a la quiebra a la compañía? Entonces, no sé, pues depende de cuánto sea la facturación, ¿no? O sea, depende, ¿no? Pero este Calc 90 creo que era, ya no me acuerdo, 120, 210, creo que era 208. En fin. Entonces, más o menos yo diría que el 90% podría ser algo razonable, pero eso depende pues de muchas cosas, ¿no? De la facturación, o podría ser 80%, ¿no? O 95%, pero ya depende cuánto yo es lo que creo que era $228.000, ¿no? Ahora, depende también si es $228.000 anuales, o mensuales, o semanales. Entonces, hay una serie de cosas que en la vida hay que considerar, ¿no? La matemática es una cosa que nos ayuda a tener ideas sobre la vida, pero la vida es mucho más compleja. Esa más o menos es la idea, ¿no? Claro, acá hay que poner el rótulo, acostúmbrense a poner el rótulo. Este es CDN en dólares y este es N que está en por ciento de lo que yo quiero eliminar, ¿ok? O sea, por eso se analiza, pues, ¿no? Se analiza el flujo de agua que sale, se le toma una muestra y se analiza cada cierto tiempo. Hay entidades certificadoras que hacen eso. Bueno, acá tenemos un problema. Este también les debe parecer familiar. Este problema, sin embargo, no le he hecho ni un cambio. Este es el que dejamos al final para que ustedes lo hagan en su casa. Como conociendo que muchos de ustedes
A veces estos materiales no los tienen tan a la mano, por decir algo. He traído este problema antes de que lo vayan a dejar por ahí abandonado. El costo promedio del producto del principal competidor se modela con la función esa de ahí. No me pregunten cómo la hallaron porque eso es algo muy complejo. Por eso le hemos puesto C sub 1, porque es otro producto. Se ha llevado a conocer que, aún aumentando, aún no lleva acento ahí ya, aumentando la producción mensual a cantidades astronómicas, o sea, ya el mensaje está claro acá, ¿no es cierto? Ya saben lo que quiero decir con astronómicas. Sería imposible bajar el costo promedio, o sea, disminuir, bajar es muy disminuir a valores menores que 4,80 por litro. Ahí hay un mensaje clarísimo, si es que ustedes han leído la teoría, ¿no? Bueno, eso significaría que si el Q crece mucho para esta empresa, el costo promedio se acerca a 4,80. Eso es. Y nos piden otra cosa, ¿no? Calcule el costo promedio actual de la competencia. Pero yo no puedo calcular el costo promedio actual si no calculo el A primero. Se sabe que su producción, esta información todavía no me sirve. O sea, de acá para abajo todavía no puedo hacer nada. Vamos a ir a la siguiente página donde tengo un espacio para hacer eso. ¿Sí? Y la función no me acuerdo. 24, 100 y 30.000. Ya. La tenía escrita por acá. Oye, ¿qué es eso? 24Q al cuadrado más 100Q más 30.000 entre AQ cuadrado. Esa es la función. Y me dicen entonces, eso es lo que estoy diciendo, es que cuando Q crece mucho, es decir, el límite, cuando Q tiende a más infinito de esa función, o sea, en el límite, por más que Q crezca mucho, no va a bajar de 4,80. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros le hemos mostrado al final de la clase una propiedad que dice que cuando queremos calcular el límite de una función racional como esta, que está compuesta de dos polinomios, alguien dirá, ese de abajo no es polinomio, mentira, sí es polinomio. Se toma los coeficientes, perdón, los términos principales. O sea, este límite, y solamente lo pueden hacer cuando el Q crece mucho, se puede calcular considerando solamente los términos principales. ¿Y saben por qué? Por la razón más simple del mundo. Porque cuando Q tiende a infinito, este valor Q cuadrado, que si lo pueden considerar como un infinito al cuadrado, si se pudiera hablar de eso, es tan grande comparado con estos de acá. Aunque este también tenga un infinito, no se puede comparar con un infinito al cuadrado. Claro, pueden verlo desde ese punto de vista. Matemáticamente también lo pueden hacer usando aproximaciones. Le pueden poner 10, 100, 1000 y ahí se van a dar cuenta. Pero el tema es que tenemos un parámetro ahí. Un parámetro es una letra que quiere desesperadamente ser número. Entonces, para eso, ese límite, según el dato del problema, es 4,80. Entonces ya ustedes han visto lo que se hizo en clase, donde se puede cancelar esto, que son números inmensos, pero no son ceros. Y significaría que si calculamos el límite de 24 cuando Q tiende a más infinito, algunos de ustedes escriben de frente 24 entre A, pero eso no es tan correcto. Este es el límite de una constante. Según la propiedad de límites, el límite de una constante es la constante. Yo puedo decir esto, ustedes de frente se saltean hasta el final, ¿no es cierto? Pero eso es una omisión matemática. Cuando divido 24 entre 4,8 sale que la da 5, pues, ¿no? Si la da 5, entonces mi función, o la función del competidor, no la mía, porque la mía es otra, es 24Q cuadrado más 100Q más 30.000. Y seguramente si nosotros reemplazamos
el valor de 600, ahí podemos calcular el costo promedio. Sí, voy a poner fracción primero, 24 alfa de x cuadrado. Ustedes pueden usarlo con su calc, pero para un solo valor no vale la pena usar el calc, ¿saben? Entre 5 alfa de x cuadrado, le pongo calc y le pongo 600. 485. Entonces le pongo para usar la notación de función que el C sub 1 promedio ¿de cuánto era? De 600 sale 485. Entonces dólares, ¿no? ¿Qué son dólares? Soles, ya no me acuerdo. Voy a ponerle unidades monetarias, ya ustedes le completan. ¿Ok? Y el tema es que si en lugar de 600 fuera 6000, por ejemplo, calc de 6000, como tengo el calc puesto acá, puedo hacer esos experimentos. Sale 480-35. Se dan cuenta que se va acercando. Un ejercicio no termina cuando termina, sino más allá. Si esta empresa pudiera producir 6.000 frascos al mes, su costo promedio bajaría a 480-35. O sea, eso sería bien bajo, ¿no? Claro que evidentemente limitaciones de logística podrían hacer que no pueda producir eso. Pero fíjese, se va acercando a 480 porque probablemente la gráfica, sin saber cómo es, ni lo sabré, pero de hecho va aterrizando en 480, ¿no? Y algún día, cuando llegue al infinito, va a estar muy cerca al 480. Ese es el asunto, o sea, esto es lo que estoy diciendo. Promedio, ¿no? C1 promedio. Porque sí, alguien en la clase preguntó, pero el costo sigue creciendo. Sí, el costo total sigue creciendo, pero el costo promedio de hacer cada unidad es lo que va disminuyendo. O sea, eso se llama economía de escala, ¿no? Produzco mucho, entonces mis costos fijos se diluyen entre muchas unidades. Es como hacer 1.000.000 de cubos de Rubik en un cuarto que vale $5.000 al mes. O sea, cada cubo de Rubik me sale pues barato, ¿no? Prácticamente el costo del material. Ok, ese era el problema 1. Acá tenemos otra modelación en la cual podemos usar límites, quizás hacia el final, ¿no? Suponga que las ventas diarias de cierto producto S, bueno, ese no es el producto, sino las ventas. Este problema no lo fabriqué yo, no lo fabricamos, debo decir, creo que lo adaptamos de un gran libro de texto, creo que es el Harshbarger, no me acuerdo. Entonces ventas, como ustedes saben en buen inglés, es sales, ¿no es cierto? Entonces seguramente por eso es que es ese. En dólares, días después de terminar una campaña publicitaria se comportan según eso. O sea, quiere decir que hay una campaña publicitaria muy fuerte que no sabemos cuántos días habrá durado, puede haber durado un año, 3 semanas, lo que sea, de pasta de dientes, de jabón, de lo que quieran. Después que termina la campaña publicitaria, ya no sacamos propaganda ni por radio, ni por televisión, ni por un lado. Las ventas van a venir fuertes, pero conforme el recuerdo de la campaña va amenguando, entonces la gente ya empieza, ¿no? Algunos regresan a comprar lo que compraban antes, ¿no? Porque hay mucha fidelidad a las marcas. Entonces vamos a ver. Pasa un tiempo, entonces ya ustedes saben que eso va a ir disminuyendo. Solamente los más fieles van a quedar comprando nuestro producto o el producto que estamos analizando. Determine ese de cero. Quiere decir que reemplazo donde t igual a 0. Porque dice t días después. O sea, ese de 0 debe ser el nivel de ventas inmediatamente, ni siquiera había pasado un día. Ese de 0. ¿Tengo un espacio para resolver acá? No. Bueno, en realidad sí. Pero lo puedo hacer acá también. Ese de 0 usando la calculadora, no necesito usar la calculadora para eso, simplemente es 2800. Y será, ahora, 2800, pero ¿qué? ¿En el país? ¿En la región? Bueno, puede ser en un distrito, puede ser en la cadena de tiendas de la ciudad, no sé. Eso no especifica, ¿no? Podemos decir $2.800 al día, pero depende, ¿no? ¿Qué representa? Las ventas apenas terminó la campaña publicitaria. Eso es lo que representa. Cuando no había transcurrido ni un día. O puede que haya sido inclusive el último día. ¿Cuál es el nivel de ventas 45 días después? Bueno, ese de 45. Entonces obviamente, o no tan obviamente, esto tiene que disminuir.
De hecho, que ustedes pueden observar que 2400 no va a crecer. Si acá le pongo 45 en vez de T, y voy a poner la función y voy a poner su calc, ¿no? Para tenerlo listo. 2400 y abajo le voy a poner X. Pongo calc y pongo 45. Y sale 453,3, o sea, ha caído tremendamente, ¿verdad? 453 dólares con 33 centavos aprox, porque esto es un modelo. No quiere decir que si esas no eran las ventas, tienen que votarlo al gerente. O sea, estas son ventas aproximadas, pero es una caída fuerte, ¿no? Entonces, a ese nivel de ventas yo diría que ya requerimos otra publicidad, ¿no? Otra campaña. ¿Cuál es el nivel de ventas cuando transcurren muchos días? Pero ¿cuántos son muchos días? ¿Que 100, 200, cuánto? Entonces aquí seguramente lo que quieren que hagamos es que apliquemos un límite. El límite cuando pasan muchos días tiende a más infinito. O sea, se van a estabilizar las ventas suponiendo que no voy a hacer ninguna propaganda. En cuanto no creo que dejemos de vender totalmente, ¿no? O sea, de todas maneras vamos a vender algo. Bueno, esto se calcula usando las propiedades de límites. El límite de una suma es la suma de los límites. Y el límite de una constante es la constante. Ahora, el límite de esta función racional, cuando el t crece mucho, no se olviden que abajo no deja de ser un polinomio y se usa solamente el valor t, que es muy grande y el 1 se desprecia. Esto tiene que dar 0 necesariamente. O sea, si el t crece mucho, esto va a dar 0. Yo estaba pensando que daba 2400. No, esto da 400 dólares. O sea, en el límite las ventas se van a estabilizar. Yo le pondría así aproximadamente, porque esto es un modelo. Se van a estabilizar en 400 dólares diarios, ¿no? Entonces, si yo quiero empezar a vender más, necesito hacer otra campaña publicitaria, ¿no? Y ahí empezará de nuevo. Y los que llevan marketing ya saben que eso es no necesariamente vuelve a los mismos niveles de ventas, ¿no? La gente se aburre de la publicidad. Y esboce una gráfica de la función. Bueno, yo he usado acá con Desmos. Ustedes pueden hacer con el calc y más o menos le va a salir esto. Aquí se puede apreciar varias cosas. Que si este es la escala 100, 200, 300, 400, este es el 400. Y acá esto se va a acercar al 400. No puedo dibujar una línea tan cercana a la función sin tocarla. Ya la toqué. Pero el mensaje está clarísimo, ¿no? No quiere decir que nunca vayamos a vender 400. No se olviden que este es un modelo matemático. No quiere decir que si vendemos 400 hay que votarlo al gerente. No, no es eso, ¿no? Es un modelo que trata de explicar la realidad. Aquí arriba tenemos además un intercepto. Del lado izquierdo acá sale una cola. ¿De dónde ha salido esto? Lo que pasa es que esta función es una hipérbola, tiene dos ramas, tiene una por este lado y otra por este lado. Pero la rama que nos interesa es la rama en la cual el t es positivo. El resto no lo usamos, pues, ¿no? De hecho que había una asíntota vertical en x igual menos 1, pero eso tampoco no queremos saber, no necesitamos. El tiempo no es negativo. Ok, ese es Desmos. Y finalmente, este problema que nos dio problemas alguna vez, porque no salían las respuestas, recuerdo hace un tiempo. Bueno, fíjense, acá tenemos otra función racional, en la cual una vez más tenemos unos parámetros que no conocemos. El precio de un artículo a lo largo del tiempo está dado por la función tal, en donde t igual 0 representa el mes de junio, que puede ser de este año. Si se sabe que el precio de este artículo en julio será de 6.50, significa que si t igual a 0 en junio, en julio será t igual 1, ¿verdad? Y en agosto será pues t igual 2. Será de 6, se desea determinar, bueno, diversas cosas. O sea, primero tengo que interpretar. Interpretar quiere decir que yo estoy entendiendo qué significa esta sucesión de tiempos.
No le voy a poner t igual 6 porque sea junio, ¿no? Ok, entonces vamos a llevarnos el problema al otro lado para hacerlo. Se sabe que el precio del artículo en julio será, bueno, en julio tenemos que t es 1. Y cuando t es 1, el precio será 6.50. Entonces si reemplazamos el 6.50 o 6.5, cuando t es 1, tenemos que a más 8 entre... ¿Puedo poner b más 1 sin peligro de generar caos? B más 1, ¿eh? No me gusta 1 más b, b más 1. Si nosotros acomodamos bonito esta ecuación, diría que 650b más 650 es igual a más 8. Acá es donde ustedes colapsan, ¿verdad? Vamos a poner menos a más 6.5b igual a 1.5. ¿Por qué hago eso? Porque quiero, ya sospecho que voy a tener que hacer un sistema. Entonces en la otra que salga, que no sé de dónde la voy a sacar, la pondré abajo de eso. Bueno, en agosto, ¿qué sucede? En agosto sucede que t igual 2. Y si t igual 2, el precio es 6. Bueno, 6 será igual, si reemplazo t igual 2, ahora tengo 2a. Y en lugar de t más b tengo b más 2, ¿no es cierto? ¿Puedo hacer eso sin generar caos? Si opero acá nuevamente, 6b más 12 sería igual a 2a más 8. Si lo arreglo de la misma manera, sería que... ¿Cómo sería? Y voy a ponerlo de otra manera, que 2a menos 6b es igual a 4. A ver, verifiquen ustedes si eso es correcto, porque miren, acá tengo 8, acá tengo 12, queda 4. Y 2a menos 6b igual 4. Pues en realidad 4 es igual a eso, pero quiero ponerlo de la misma manera. Entonces, cuando ustedes resuelven el sistema, que tenemos que plantear menos a más 65b igual a 1.5. Acá con suficiente astucia podría hacerlo a mano, pero ustedes no jueguen con su nota, por favor. Usen su calculadora cuando estén en algún examen. Sería 13, 7, 3, 4, 7. O sea, el B sale 1. Ustedes pueden usar su calculadora. Si el B sale 1 y reemplazo por acá, sería 6, 10. El A sale 5. Quiere decir que mi función es P de T igual 5T más 8 entre T más 1, ¿correcto? ¿Y cuál será el precio del artículo? O sea, todavía no respondo ni una pregunta. Para el mes de junio, que es T igual 0, el precio será... ¿Cuánto es? 8. ¿8 qué? Dólares. Ya, gracias. Esa es la A. La B, ¿en qué mes el precio será 5.5? Ya me estoy cansando, ¿verdad? 5.5 es igual, pero ahora pongo ya la función con todas sus cosas, ¿verdad? T más 1. Para resolver esto una vez más, que es una ecuación racional, esto sí saben hacer ustedes, ¿verdad? Pasar al otro lado, multiplicar, eso es lo que mejor saben hacer. 0.5t igual 2.5. Bueno, ¿qué número es tal que si le saco la mitad a 2.5? T igual 5, pues. Si t igual 2 era agosto, 3 será septiembre, 4 será octubre, entonces 5 debe ser noviembre, pues, ¿no? Porque acá dice, ¿en qué mes el precio será 5.5? Digo, noviembre. Claro que ustedes tienen que contestar con un buen palabreo, ¿no es cierto? Bueno, eso ocurrirá en el mes de noviembre, etcétera, etcétera. No es el 5 de noviembre, no, sino que el t igual 5 significa noviembre. Finalmente, ¿qué ocurre con el precio a largo plazo? Esto es un límite. Con el precio a largo plazo, C, el límite ya no entra, pues, ¿no? Cuando t tiende a más infinito,
Pero no necesitamos mucho espacio para decir esto. Algunos astutos ya lo habrán visto. Esta es una función racional en que los dos términos, perdón, el numerador y el denominador tienen el mismo grado. Entonces se puede calcular como el límite cuando t tiende a más infinito de 5t entre t. Cancelando las t's, este es el límite de 5. Ya hemos dicho que el límite de una constante va a salir la constante. ¿5 qué? O de 5 meses. No pues, ¿qué ocurre con el precio en el largo plazo de que $5, no? El precio se va a estabilizar en $5. $5 por artículo. ¿Ok? Espero que estos problemitas les hayan un poco agilizado su faceta de interpretación y esas cosas, ¿no? Quizás no les hemos pedido mucha representación acá, excepto algunas gráficas y algunas cosas, y también algunas aproximaciones. ¿Ok? No se olviden de contestar su evaluación virtual y sus actividades colaborativas, que no se anula ninguna, y nos estamos viendo en la próxima semana cuando hagamos el video de logaritmos, que es la palabra más temida por ustedes. No se preocupen, les prometo que van a aprender logaritmos ese día, ¿ok? Buenas noches, vayan a dormir, que yo haré lo mismo y nos vemos por ahí por la UPC. Un abrazo para todos, chao.